cómo se han juntado tantos temas, pero bueno, tenemos que ser selectivos, la agenda se impone en el día a día y lo más impactante que hemos vivido, que bueno, todos nos consternamos, sobre todo los platenses también altamente sensibilizados por varias razones que sobre el resto de otras ciudades, es justamente lo que están viviendo, lo que han sufrido los hermanos de Bahía Blanca, con una, ¿cómo describirla, no? Una desastrosa inundación, desastrosa en el término de las consecuencias que ha causado. Primero el contexto histórico, ¿no? De una Bahía Blanca que siempre fue admirada por todos nosotros desde el punto de vista, desde varios criterios, ¿no? Del punto de vista de la población, del perfil del bahiense que siempre hablamos, un perfil de un bahiense, una bahiense que siempre no han batallado en el día a día, nadie les regala nada, y eso es verdad, uno por ahí no se da cuenta, pero el que tiene que progresar desde Bahía tiene que hacer un doble, triple esfuerzo, empezando desde las inclemencias climáticas hasta la lejanía de todo, y tal vez un premio consuelo que tenía por ser una ciudad regionalmente importante, una ciudad como Bahía Blanca, que bueno, estuvo tapada por las aguas, y gran parte de Bahía que está tapada por las aguas ahora, justamente, que es la puerta de entrada a la Patagonia, señoras y señores, por una de las dos vías que tiene. La otra es esa ruta, ¿no? que va de norte a sur por el centro del país, pero es la ruta 3, obviamente. Quienes vamos del AMBA, de la capital bonaerense, los que bajan por Rosario, por otros lados, ¿por dónde bajan si no es por la 3? ¿Por dónde pasan si no es por Bahía Blanca? Una Bahía Blanca que es importante, por ejemplo, desde el punto de vista militar, por la gran base de armada que tiene, el puerto militar que tiene. Desde el punto de vista industrial, justamente por lo estratégico, enorme ese puerto industrial que tiene, desde donde se habla que es el vínculo con la salida de la producción de vaca muerta, por eso que hay muchas esperanzas en el sur bonaerense para que esto justamente evolucione de la mejor manera. Y ahora vamos a lo que es la historia de Bahía Blanca, en donde todos quieren tener razón y todos avisan que justamente estaban al tanto de lo que podía pasar en Bahía Blanca, pero yo me pregunto, tampoco alertaron demasiado y de la mejor manera, ¿no? Si vamos al caso, porque todos sacan el papel de que habían advertido, que habían noticiado y demás. En algunos casos está perfecto. La UTN había anunciado que si llovían más de 300 milímetros iba a desbordar el arroyo Maldonado. Curiosamente, no todos los arroyos Maldonado tienen ese hechizo tan especial, tan negativo, justamente. Acá, por ejemplo, en la ciudad de La Plata también hay un arroyo Maldonado que cada vez que desborda, preguntarle a los amigos de Berisso, ¿no? Preguntarle a los amigos de la zona sur, a la zona este de La Plata. Bueno, fin de la nota al pie. Te cuento. Una Bahía Blanca con un arroyo Maldonado que desbordó porque justamente en unas horas llovió lo que no llueve en un año, esto es más de 300 milímetros. Y venían alertando desde hacía años, justamente, bueno, ahí empezaron a gasear, a tirar, perdón, la paréntesis, entraron a gasear, a tirar gas pimienta para todos lados, a los pobres jubilados y amigos que están apoyando a los jubilados. Ahora nos vamos a referir a eso. Pero te cuento, llovieron más de 300 milímetros, según los alertas de estudios, por ejemplo la UTN, que entregó un estudio importante. Y yo lo que te digo es lo siguiente al respecto, sin querer justificar a nadie. Me parece que a veces tampoco se le da mucha agenda a esos pronósticos, porque por un lado me da la impresión, no se quiere alarmar a la población, no se quiere alertar,
Por otro lado, la clase política en general, porque por ejemplo el estudio de la UTN en Bahía Blanca, una prestigiosa unidad académica, la Facultad de Ingeniería de Bahía Blanca de la UTN, la clase política, si toma cartas en el asunto, una ciudad como Bahía, que pese a que es importante, no tiene todo el presupuesto como para realizar una obra o un plan hídrico maestro sobre el canal Maldonado. Tiene que hacer, por ejemplo, como hizo La Plata después de la inundación, y comerse, por ejemplo, la mitad del presupuesto de obras públicas de una provincia. Y si uno pide con antelación, diciendo, bueno, el plan maestro del arroyo Maldonado, que va a salir, vamos a suponer, 1/3 de las obras públicas de la provincia de Buenos Aires, lo decimos a ojo de buen cubero, un poquito irresponsable de nuestra parte hablar así a ojo de buen cubero, pero se lleva gran parte del presupuesto de obras públicas. ¿Qué le iban a decir desde el gobierno de la provincia? Está bien, para la próxima vamos a suponer, en el 18 ¿quién estaba? Estaba un dirigente del PRO, de intendente, que era Fernando Gay. Vamos a suponer, mientras hacían la canalización de la obra del Gato, se lo pedía a María Eugenia Vidal. ¿Qué le iba a decir María Eugenia Vidal? Que estaba gastando 50% del presupuesto de obras públicas de la provincia. Pero por otro lado también, por ahí podía dejar en alerta la necesidad de la obra y dejar pedaleando a la gobernadora, que era de su mismo partido, y al presidente, que era de su mismo partido. Y en el 18 no llovieron 300 milímetros. En el 19 tampoco. En el 20 tampoco. Y así sucesivamente. Entonces están demandando un gran presupuesto de obras públicas. Yo no estoy justificando nada, pero me quiero poner en los zapatos de los que tomaban decisiones o los que tenían que alertar. En el 23, por ahí en diciembre, con el desastre que hubo del temporal, que hubo muertos, que fue Milei a decir a ver si con sus propios recursos solucionan esto. Por ahí poner en agenda, y está el tema del arroyo Maldonado. Ya estaba Federico Susbieles de intendente, que, bueno, valga la solidaridad para con él, ¿no? Porque la verdad que me parece que en la historia de Bahía Blanca, un intendente que reciba 2 desgracias de esas características, yo la verdad que no lo tengo en mente. Y así corrieron los años, ¿no? Con respecto a Bahía Blanca, y pasó lo que pasó, justamente. Y ahora Bahía Blanca es una zona desoladora. Yo no quiero hacer comparaciones, pero no quiero imaginar, por ejemplo, en algunos casos, lo más parecido a una ciudad después de un bombardeo, porque quedó prácticamente inutilizada una gran parte de la ciudad de Bahía Blanca. A diferencia de la ciudad de La Plata, una inundación que arrasó en sectores muy céntricos, la parte del centro cívico, del centro comercial, ¿no? Diferente. Aquí en la ciudad de La Plata hubo una inundación en el casco urbano, pero un tanto alejados del centro, como para poner una nota al pie también respecto de esto. ¿Y cómo sigue, no? Todo esto, ¿a qué nivel habrá llegado la dimensión de este desastre que un Javier Milei o un gobierno nacional, que durante el temporal de diciembre del 23 dijo que no iban a poner un peso para reparar nada y que todo lo tenía que hacer la provincia y la ciudad, liberó una especie de 2 o 3 gotas en el océano, como para que no le digan nada. Ni siquiera lo analizó desde el punto de vista, vamos a suponer, político, que no correspondería. Pero Bahía Blanca es una de las ciudades que más colaboró políticamente con la votación para que Milei sea presidente, ¿no? Una ciudad importante de la 6ª sección electoral que lo votó en forma arrasadora a Javier Milei. Javier Milei, que le dio la espalda en el temporal, solamente hizo una visita. Hoy hizo una visita de médico
la ciudad de Bahía Blanca porque se sintió vulnerable y permeable a las críticas de Cristina, la ex presidenta de los argentinos, y fue, pero el horno está para bollos, no hay clima para recibir a los gobernantes nacionales. Una ministra de Seguridad, Pato Bullrich, que fue abucheada por donde caminara. Se recoge lo que se siembra, ¿no? Un expert que nos da clases de moral, y posó al lado de Kicillof, de Petri, de Bullrich, un economista que no sabe nada de hidráulica, interesándose por la situación, por las inundaciones de Bahía Blanca. Tan mal le salió la cosa que en la foto de redes sociales ni siquiera sabía que era él. No sé si el fotógrafo le erró o le erró él al posar, pero ni siquiera sabía. Todos se preguntaban quién es el señor, el pelado de la camisa celeste. Tardaron horas en darse cuenta. Aprovechándose de la situación. Y eso, yo te digo una cosa, si en el último lugar donde se podrían hacer esas cosas es justamente en Bahía Blanca. A mí Bahía Blanca me suena más a una ciudad como La Plata, como capital, como Córdoba, capital, donde no se bancan estas cosas. También hay que imaginarse cuando Milei fue a Córdoba por el tema de los incendios. Pero volvamos a Bahía Blanca. Nosotros expresamos toda nuestra solidaridad y se está expresando una solidaridad importante que siempre la termina bancando la sociedad civil. Porque en esto el Estado Nacional se tendría que poner a la cabeza con un operativo de emergencia solidario. A ver si 5 o 6 cráneos se juntan y hacen algo. Me dicen que, por ejemplo, los últimos 2.000 empleados echados del Ministerio de Capital Humano, una gran parte tenía que ver con las emergencias. ¿Cuánto hace falta, no, de ese personal especializado para dirigir un operativo de emergencia que a veces la clase política no lo conoce del todo, porque no te encontrás con una inundación de estas características todos los años? Una inundación que nunca azotó a Bahía, o por lo menos que no se recuerde algo de esta dimensión. Un comité de crisis bien formado, bien operativo. Bueno, ante esto, distintas respuestas. Uno, cuando tiene que decir las cosas en contra, las dice, pero el gobierno nacional liberó a cuentagotas alguna partida. El gobierno de la provincia liberó 273.000 millones de pesos para invertir en la zona de desastre. Es difícil pedirle a los bahienses que tengan paciencia porque están todos desesperados, porque están entre la desesperación de no tener nada y de evitar que le roben en muchos lados, en la desesperación de ver su casa por ahí no está derrumbada, pero está inutilizable, inhabitable por mucho tiempo, porque eso es un cultivo de miles de enfermedades. Hay que limpiar y limpiar y limpiar. Gente que está agotada psicológicamente por lo que sufrió y tiene que pasar por lo menos una semana más limpiando, reparando lo que pueda reparar. Es realmente un calvario Bahía Blanca y desde aquí enviamos toda nuestra solidaridad, acompañamiento, y tomen a este programa justamente como un ámbito de difusión solidario y para apoyar en lo que haga falta. A esta hora, que son las 16:17, mientras te digo que